Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy trabajaremos el tema titulado El Barroco. El Barroco es un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa y sus colonias americanas. Se dio en el siglo XVII. Este barroco coincide con la decadencia política y militar de España, como por ejemplo la pérdida de Italia y los Países Bajos. Aquí podemos observar el arte barroco de una catedral, es decir, de una iglesia, desde la forma de cómo está estructurada de oro y todas las imágenes que puedan darse a su alrededor de sus fieles devotos. Dentro de sus características tenemos un lenguaje artificioso, bien trabajado, un valor estético y absoluto ante todo lo que tiene que ver con la arquitectura, pintura y música, la reducción del romance y las canciones populares, la mundanidad, el desengaño y la evasión de todos los acontecimientos. Aquí observamos otra imagen de una sala dado en este periodo. Se puede observar la elegancia de sus lámparas, del sofá y de los ambientes que cubre todo el alrededor. A continuación vamos a presentar dos escuelas. La primera es la escuela conceptista. Esta escuela presenta las siguientes características. Usa el juego de la palabra en la interpretación del género lírico. Utiliza la antítesis y las comparaciones. Estas dos son figuras literarias que han sido trabajadas en los poemas. La antítesis consiste en el antónimo que se refiere ante un verso con otro, y las comparaciones, llamadas también símil, de una palabra con otra. El contenido que ellos presentan es difícil de entender, por eso que le dan más énfasis al hondo de las poesías. ¿Quién es el representante de esta escuela? Su nombre completo es Francisco Gómez de Quevedo, Villegas y Santibáñez Ceballos. Este personaje o autor de la escuela conceptista presenta los siguientes datos biográficos. Nació en Madrid el 17 de octubre de 1580. Su seudónimo es Juvenal Español. Él es hijo de Pedro Gómez de Quevedo y María de Santibáñez. Trabajó el género lírico en el desempeño de todas sus obras. Este fallece el 8 de septiembre de 1645. Podemos observar las características en cuanto a sus obras. Satiriza los defectos físicos y morales de las personas, es decir, hay una burla hacia los demás. Utiliza la frase corta, abunda la antítesis, que es lo antónimo que se trabaja dentro de un verso, y la hipérbole, que es la exageración de las cosas. Cantó la honda pasión del amor, quiere decir que el tema que predomina acá da relación a todo lo amoroso. No deja entrever en sus poemas su sentir patriótico, de alguna u otra manera presenta su nacionalidad. Tiene una intención satírica, es decir, una burla con un propósito moralizador. Para él, ese tipo de satíricas hace que el personaje pueda reflexionar. Entre sus obras tenemos La vida del buscón Don Pablos, Érase un hombre a una nariz pegado, El Parnaso español, Poderoso caballero Don Dinero y Político de Dios, Gobierno de Cristo y Tiranía de Satanás. Son las obras que pertenecen a Francisco Gómez de Quevedo, Villegas y Santibáñez Ceballos, más conocido como Francisco de Quevedo. Aquí tenemos la imagen del personaje que representa a la escuela conceptista. Él, con sus características
que lo desempeñan en cuanto al trabajo y va a trabajar con otra escuela que va a haber un versus porque se habla todo lo contrario con respecto al trabajo del género lírico. La segunda escuela es llamada culterana. ¿Cuáles son sus características? Busca nuevas formas poéticas, es decir, quiere cambiar la forma de pensar en cuanto al trabajo relacionado anteriormente con Quevedo. Usa cultismos en el trabajo de sus obras. Presenta temas pastoriles, quiere decir relacionado al campo, gozosos, dolientes y sociales. Presenta también elementos renacentistas. ¿Cuáles son los datos biográficos que representan a este personaje de la escuela culterana? Es Luis Góngora y Argote. A continuación le presentamos los siguientes datos biográficos. Nació en Córdoba el 11 de julio de 1561, es decir, en España. El seudónimo para Luis Góngora y Argote es el Ángel de las Tinieblas. Él es hijo de Francisco de Argote y Leonor de Góngora. Al igual que Quevedo, también trabaja el género lírico. Y falleció el 23 de mayo de 1627. ¿Cuáles son las características que representan a su obra? Dividió su poesía en menores y mayores. Lo categoriza de acuerdo a sus contenidos. Elabora una poesía muy adornada, elegante, a través de figuras literarias y también hace relación a abundantes imágenes. ¿Cómo qué figuras ha trabajado? Como el hipérbato, que es el desorden que se presenta en los versos, y en las metáforas, que es la designación de una palabra por otra. Él cultivó la poesía difícil de entretener. Es por eso que este género lírico tiene un nivel connotativo y subjetivo, que es una interpretación de las estrofas. Su poesía es muy sugerente y hace uso de sus símbolos. Entre las obras que presenta Góngora son las siguientes: Soledades, Fábula de Polifemo y Galatea, Canción a la toma del Arache, Panegírico al duque de Lerma, Ándeme yo caliente. Aquí podemos presenciar la imagen de Luis Góngora y Argote. Él tiene un versus con Francisco de Quevedo, porque las ideas que mantienen cada uno son de acuerdo al contexto que han trabajado. Francisco de Quevedo se burla de Góngora por la nariz. Es por eso que le dedica un poema titulado de esa forma en cuanto a su aspecto físico. Y él también le responde en cuanto al trabajo que se realiza en sus obras como Soledades. Desarrollaremos la página 72. En la retroalimentación nos mencionan los siguientes ejercicios. Número 1. Menciona las figuras literarias utilizadas por Góngora. Pues Góngora utiliza dos figuras literarias. La primera es el hipérbato, que es el desorden lógico que se da en los versos. La segunda es la metáfora, que es la designación de una palabra por otra. Número 2. Escribe dos diferencias entre el barroco y el renacentismo. Pues el barroco presenta la ruina española, mientras que el renacimiento es todo lo contrario, es el auge español. Aquí nos piden completar los espacios en blanco en cuanto a todo lo que hemos desarrollado anteriormente. En la letra A nos manifiesta: Góngora y Argote presenta a la escuela, recuerda que había dos escuelas, él representa a la escuela culterana. La escuela busca y se enfoca en el fondo de las palabras. Esta es la segunda escuela. Por lo tanto, estamos hablando de la escuela conceptista. Autor del Buscón. ¿Quién escribe esta obra literaria? Francisco de Quevedo, más conocido como Quevedo. Soledades es una obra literaria escrita por Góngora y Argote.
pues pertenece al género lírico. Y el barroco, que es un movimiento literario, se desarrolló en el siglo XVII. Página 73. Acá nos pide que completemos el cuadro comparativo de Góngora y Quevedo. Recuerda que estos dos personajes trabajan en el movimiento literario el barroco. Estas características ya las mencionamos anteriormente con respecto a sus obras de la misma forma. Las características que corresponden a Francisco de Quevedo Villegas son: satiriza los defectos físicos y morales. Dijimos que él se burla del aspecto físico de Góngora, es por eso que escribe de esa forma. Utiliza frases cortas, abunda la antítesis y la hipérbole, que son figuras literarias que elabora en cada una de sus estrofas. Da la pasión hacia el amor. No deja entrever que sus poemas su sentir patriótico hacia su nacionalidad, y tiene una intención satírica con un propósito moralizador. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, estas características en cuanto a sus obras. Pues sus obras que manifiesta Francisco de Quevedo son La vida del buscón Don Pablos, Érase un hombre a una nariz pegado, El Parnaso español, Poderoso caballero Don Dinero y Político de Dios, Gobierno de Cristo y Tiranía de Satanás. ¿En qué obra él se burla de Góngora? En la obra titulada Érase un hombre a una nariz pegado. Góngora, al igual que el Quevedo, presenta también sus características mencionadas también anteriormente. ¿Cuáles son estas características? Dividió su poesía en menores y mayores, cuáles eran más clásicas y abundantes y exaltadas en el género lírico. Elabora una poesía más adornada, a diferencia de Quevedo. Presentó abundantes imágenes y metáforas. También trabajó una figura literaria de la designación de una palabra por otra. Cultivó una poesía muy difícil de entender. Se tenía que leer varias veces para comprender su contenido. Su poesía es muy sugerente y hace uso de símbolos en el trabajo que él realiza. Pues las obras que presenta Góngora, y la más importante es Soledades. También tiene obras como Fábula de Polifemo y Galatea, Canción a la toma del Arache, Panegírico al Duque de Lerma, Ándeme yo caliente. Pues hemos presentado en este cuadro comparativo todos los aspectos característicos que representan a la obra de cada uno de los autores que representa el movimiento literario titulado El Barroco: Francisco de Quevedo Villegas y Góngora y Argote. Recuerda que cada uno de ellos presenta un seudónimo y cómo es conocido. Ahora como tarea tienes resolver la página 74.